haces, ni un paso atrás. Proletkult fue el movimiento artístico, cultural y político que nació en la ex Unión Soviética, luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Proletkult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE. Esto es Proletkult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Pues aquí otra vez en su programa favorito, aquí en Proletkult. Les invitamos a que se queden. Vamos a estar hablando de el artista Leopoldo Méndez. También vamos a estar hablando de unos documentos de la Organización del Trabajo, los artistas de la URSS. Así que quédense con más noticias de lo que callamos los marxistas. Así que ahí estamos. Bueno, camaradas, pues seguimos aquí con Proletkult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, en este programa del mes de junio. Y ya estamos en su gustada sección biográfica, en la cual vamos a abordar a un personaje fundamental en la cultura popular mexicana, particularmente en el tema de la gráfica, nada más ni nada menos que Leopoldo Méndez, un trabajador del arte comprometido, consciente, consecuente, que siempre buscó pues poner el arte al servicio de la emancipación de los pueblos de México, de la clase trabajadora, del proletariado en general. Y pues como nació en el mes de junio de 1902, nació en junio de 1902, es por eso que estamos hablando de él en esta ocasión. Entonces, pues no sé si quieran empezar, camaradas. Sí. Yo me da pena, sí, perdón, porque digo que pues muchos de las artistas que nos toca analizar, pues en su mayoría de las ocasiones no los conozco, ¿no? Y eso me da un poco de pena porque pues me doy cuenta que conocía sus obras, pero no conocía, pues más bien como mucho de sus vidas. Y pues en este caso, pues como bien apuntas, Leopoldo Méndez, pues es uno de los grandes, pues sí, precursores, ¿no? Después de José Guadalupe Posadas, de esta técnica que tiene que ver con el grabado, ¿no? Usualmente nos metemos como más en datos de sus vidas, pero yo hoy me clavé leyendo como algunos ensayos sobre todo, sobre su obra, ¿no? Hasta cuestiones que escribió ahí por ahí, hasta Poniatowska, ¿no? Sobre él, y sobre cómo esta cuestión, en la que tenían como la técnica como metáfora, de pronto ahí habla, ¿no? Como metáfora de las luchas, pues sí, obreras, pero también campesinas, pero también indígenas, ¿no? Es importante también resaltar que a diferencia de otros autores comunistas que sí hemos analizado, de otros artistas, pues sí, Leopoldo Méndez, pues no necesariamente se reivindicaba, ¿no? Como comunista, pero sí tenía como un apego como a ciertas cuestiones con el marxismo, diría yo. Encontré una de sus obras que pues, es famosa y que tiene que ver como con una cuestión de Gramsci, ¿no? Pero lo pone más como en un contexto, digamos, él lo plasma como en un contexto más, no sé, como de menos intelectual, digamos, porque pues, Gramsci es un gran intelectual, y más hasta como una cuestión como campesina, o así es como yo lo interpreto, ¿no? En algunos de los ensayos que estuve leyendo también sobre Leopoldo Méndez, pues hablan de su quehacer, ¿no? Como imágenes enluchadas, ¿no? O sea, dicen cómo toma imágenes que tienen que ver sobre todo con cuestiones de la postrevolución y los lleva como a cuestiones muy, digamos, muy contundentes en cuanto a mensajes de lucha, ¿no? Por ahí leía, por ejemplo, que pues muchos de los autores que nosotros conocemos hacen mucha de su obra, digamos, como tomando un poco no técnica, diría yo, más bien como de la estética de las pinturas cristianas, ¿no? O sea, así como siempre esta cuestión como del sufrimiento y como de todas estas cuestiones, no sé si lo han visto, ¿no? O sea, como la gente no sé, orándole a la Virgen, ¿no? O sea, como hasta me imagino como esta cuestión de Juan Diego y demás, ¿no? Y se hablaba de cómo Leopoldo, pues más bien como retoma estas cuestiones y lo seculariza completamente, ¿no? O sea, dice, porque sigue teniendo parte de eso, dice, pero lo seculariza y no sé si se fijan un poco en su obra, pues sí, hasta, digamos, cambian esas miradas como de los de abajo, ¿no? O sea, cambian a un punto en el que pues, ya decía, ¿no? Lo que yo decía, es una imagen enluchada, ¿no? Una imagen en la que pues más bien se combate, digamos, más allá, porque mucha del arte que podemos ver en muchos también, hasta de los muralistas, tienen que ver como con la lucha, pero con el sufrimiento, ¿no? Y con Leopoldo pasa como algo muy distinto, ¿no? Más bien no es de sufrimiento, sino como de reivindicación, digamos, mucha de su obra. Y uno de los textos que leí, o uno de los ensayos que justo leo, que escriben sobre él, pues tiene que ver como, otra vez insisto, ¿no? Como con la noción gramsciana de la hegemonía, pues, ¿no? Como de una disputa hegemónica. Eso es lo que yo veo también como en muchas
de su obra, ¿no? Justo también lo que iba a mencionar es que, o sea, sí conocía varias de las obras, pero tampoco lo asociaba, ¿no? Tampoco tenían un rostro para decir que eran de él, de Leopoldo Méndez. De hecho, cuando hablamos de Guadalupe Posada, pues justamente, ¿no? Él tiene sí, un grabado donde está plasmando justamente a Posada y que es así súper famoso. O sea, yo me acuerdo que ese grabado, incluso yo lo utilicé en ese video para colocarlo, eh, sí, para ilustrar el video que hicimos, pero pues ahí sí, desconocía, ¿no? Que también había sido realizada por el compañero Leopoldo. Y entonces, pues sí, justamente muchas de estas obras que son, famosas, ¿no? Ahí, plasmando a Emiliano Zapata, de las luchas campesinas, de que pues todo está enmarcado, ¿no? En este México postrevolucionario, donde justamente, pues él al venir de una familia humilde, una familia donde justamente le toca atravesar todo este periodo de la dictadura porfirista, pues entonces él crece sabiendo todo lo que ha padecido su familia, su pueblo. Entonces, por fortuna, por lo que vi es que sí, su familia sí tenía cierta conciencia social. Entonces por ello es que también eso le ayuda, ¿no? Para despertar esta parte de él, y que desde temprana edad, ¿no? Creo que sean que desde los 9 años ya se veía ese interés, ya había hecho un retrato, me parece que de Venustiano Carranza. Entonces, pues ahí podemos ver, ¿no? Cómo desde temprana edad pues tiene esa inquietud, y que pues incluso como les decía hace rato, pues por lo que vi, lamentablemente creo que a nivel, desde haber tenido esa fama como llegó a tener, no sé, un Diego Rivera en un Siqueiros, pues lamentablemente a ese nivel de fama y de reconocimiento no lo tuvo. Y que exposiciones, pues también a lo largo de su vida no tuvo muchas, y como bien decía el camarada Rima, pues como que tenía más esta cuestión, ¿no? Como de que sus obras pudieran ser trasladadas a diversas partes, como bien decías, como presentación, como itinerante. Y entonces, pues es un rasgo que también lo podemos, caracterizar, y que incluso yo no sabía que Siqueiros le había hecho un homenaje, ¿no? Ahí en las instancias de lo que es el foro, el Poliforum, David Álvaro Siqueiros, y que afuera hay varios rostros, y esos rostros, yo siempre, o sea, sí me había preguntado quiénes eran, pero pues realmente nunca tuve como la iniciativa de, pues voy a investigar quiénes son, y hasta ahorita vi que uno de esos rostros que aparecen a las afueras, pues es uno de Leopoldo Méndez, y aparte son rostros gigantescos. Y allí está, justamente retrató a Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo, ¿no? Entonces ahí estaban como ese reconocimiento a los artistas, y que bueno, no leí si llegaron como a tener como pláticas. Imagino que sí, sí, sí se conocieron, pero pues no sé si llegó a haber alguna especie de amistad, o si este reconocimiento es meramente por la calidad artística que era, y que pues ahora sí que ahí le hizo ese homenaje. Es bien característico, ¿no? Creo que cuando uno piensa en el grabado mexicano, la mayoría va a pensar sobre ese estilo de grabado de Leopoldo Méndez. Lo que me interesa de su vida también es como pues siempre estaba en organizaciones con otros y otras trabajadoras del arte, desde un grupo llamado los Estridentistas hasta el Taller de Gráfica Popular, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, incluso un grupo que se llama Lucha Intelectual Proletaria, la cual se me hizo muy interesante. Todavía no tengo muy entendido si tuvo miembros militantes de diferentes países, porque en 1930 participó en la fundación de ese grupo y viajó a Estados Unidos para dar presentaciones. Y bueno, esa organización no se dedicaba a estar activos en la lucha de clases y como se mencionó como se menciona en unos documentos, la neutralización de los intelectuales burgueses. Entonces, está interesante, ¿no? Como, pues, siempre estaba activo en diferentes organizaciones, ¿no? No estaba aislado, creando imágenes del proletariado y de los campesinos y todo eso, ¿no? Como no estaba observando nada más, no más. Y también am, lo que resaltó es como también le afectó el asalto a la casa de Trotsky y fue incriminado y estuvo bajo arresto, pero fue liberado, entonces no se hizo un poco chistoso eso. Am, y también creo que es importante resaltar, ¿no? Que como su militancia política am, hacía que su arte cambiaba desde lo cultural a lo más político o militante. Entonces, pues va viendo cómo a través de todos estos artistas de los que hablamos, sus obras van cambiando
las condiciones en las que viven su educación ideológica, ¿no? Entonces no se puede, se continúa viendo cómo no se puede separar, ¿no? La política de un trabajador del arte con su arte, ¿verdad? Lo que siempre se intenta hacer. Am, y sí, bueno, ya como mencionó el camarada Fex sobre el Poliforum y el rostro de Leopoldo Méndez, yo creo que sí han de haber tenido varias, bueno, sí han de haber interactuado, ¿no? Porque en varios de los libros que escribió Siqueiros, pues hace análisis, ¿no? Del trabajo del taller de gráfica popular y de la LEAR y todo eso. Bueno, pues escuchándolos con respecto a lo que mencionan, pues muy brevemente así datos biográficos importantes. Nace el 30 de junio de 1902 en la Ciudad de México. Su papá era zapatero y su mamá era campesina nahua, es decir, tenía sangre mestiza y sangre directamente de comunidad originaria que era pues la comunidad nahua. Ingresó a San Carlos a los 15 años, no le gustó la academia, se salió un poco decepcionado, entró a la escuela de pintura al aire libre de Chimalistac, fundada por Alfredo Ramírez Martínez, pero me parece esto muy importante. Era grabador o al final, durante gran parte de su vida se dedicó al grabado, pero sí dominaba las técnicas, digamos, clásicas o las técnicas académicas de la pintura. Y de hecho sí llegó a hacer algunas pinturas, nada más que no se difundieron mucho, e incluso llegó a hacer algunos murales, pero se tiene muy poco conocimiento. Estuve viendo muchos documentales sobre él y entrevistas a su hijo, Pablo Méndez, que me parece que ya es muy grande, ya tiene más de 80 años, vive en Chiapas, pero que ha hecho una labor bastante honesta y bastante admirable con respecto a difundir la labor de su padre. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la onda. Bueno, se metió al grabado. Sí, decía su hijo Pablo Méndez que creo que en Nacional Financiera, aquí en la Ciudad de México, hay un mural de él. Pero bueno, reiterar lo que ya estuvieron diciendo ustedes. Obviamente David Alfaro Siqueiros, que es nuestro gran referente, Diego Rivera, José Clemente Orozco, algunos otros muralistas eran el jet set, ¿no? Y por ejemplo, pues Siqueiros estaba totalmente comprometido con la revolución, fue a tirar balazos a los fascistas en España, preparó el ajusticiamiento contra Trotsky, fallido, que justamente por eso meten también un ratillo, arrestan a Leopoldo Méndez y tal. Pero Leopoldo Méndez era, o sea, pero estos grandes muralistas eran el jet set, o sea, eran como así la élite, ¿no? Y Leopoldo Méndez era un artista de a pie. En ese sentido, su grabado me recuerda mucho a la poesía de Efraín Huerta, ¿no? Describiendo al lumpen proletario de la Ciudad de México, a la compa que trabaja, los servicios sexuales o a la trabajadora sexual, así, ¿no? Como bien integrado con el proletariado de la Ciudad de México, más allá del discurso que digo, también los grandes muralistas obviamente militaron y tuvieron actividades políticas, pero Leopoldo era así de a pie, ¿no? De a pie totalmente. Empezó en el estridentismo, que fue influencia europea, gracias a la influencia de un poeta estridentista que es Manuel Maples Arces. Después deja el estridentismo, ahí también en el estridentismo conoce a Fermín Revueltas, hermano de José Revueltas y toda esta familia de Silvestre Revueltas, de esta familia increíble de artistas mexicanos. Ya en un programa hablamos sobre Silvestre Revueltas, sobre su música. En 1933 funda la LEAR, es el primer presidente de la LEAR. La LEAR dura muy poquito. Y en el 37 funda el TGP, ¿no? El Taller de Gráfica Popular, con Pablo O'Higgins, con Elizabeth Catlett, que ya también de ella, si no me equivoco, ya también hablamos de ella en una cápsula biográfica de Prolet Cult, o escribimos algo para que nos pidieron para el BP, no recuerdo, pero creo que ya hablamos de Elizabeth Catlett, de origen norteamericano, estuvo en el Taller de Gráfica Popular. Viajó a Estados Unidos, viajó a Europa. Su obra es conocida a nivel mundial. Esto es importante porque no es un artista local que solo se conozca en México o en la Ciudad de México. Su obra fue difundida, se ha expuesto en Chicago, en Nueva York, en Buenos Aires, en Moscú. Fue un ferviente luchador antifascista. Esto me parece fundamental de Pablo,
perdón, de Leopoldo Méndez, que fue un antifascista furibundo, ¿no? Y denunció al nazismo con su grabado, denunció al fascismo, denunció las expresiones fascistoides en México con las camisas doradas. Era una época bien convulsa, de pronto milita en el PCM precisamente para combatir al fascismo, porque era como la expresión más desarrollada del antifascismo en México, que era el Partido Comunista. Pero también tiene cercanía con Lázaro Cárdenas, aunque también hace críticas a Trotsky, porque pues como está en el PCM, tiene la línea stalinista y tiene algunos grabados donde critica duramente a Trotsky, de hecho lo tacha de fascista. En fin, después se sale del PCM, es fundador del Partido Popular Socialista, nunca dejó de militar, nunca dejó de involucrarse en las luchas sindicales, en las luchas obreras, en las luchas campesinas. Y bueno, pues acerquémonos a Leopoldo Méndez. Su gran inspiración fue José Clemente Orozco, Manuel Manillas, que también hacía grabado antes, incluso que ay, no puede ser, se me están yendo los nombres a esta hora. Este, que José Guadalupe Posadas, perdón. Y ya, pues eso, ¿no? Hay que difundir su obra y larga vida a la obra de Leopoldo Méndez. Se puede visitar en el Museo del Estanquillo, que está en Madero, esquina con Bolívar, en el Museo del Estanquillo, que es la colección de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis conservó muchos grabados de Leopoldo Méndez y ahí los pueden ir a visitar cuando tengan un tiempecito. Y pues ya, yo con eso cerraría. Ah, yo presenté, ¿verdad? Bueno, camaradas, pues esta fue la sección biográfica de Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Hablamos de Leopoldo Méndez y seguimos adelante con nuestro programa. Lo que ya hablamos de universidad. Bueno, camaradas, ya estamos en su favorita sección de lo que caemos los marxistas. Hoy tenemos un documento exclusivo que traducí para los camaradas, que no pude encontrarlo en español, pero se titula La organización del trabajo de los artistas en la URSS. Y nomás para dar un poco de contexto, fue publicado en la revista Leonardo en 1979 y Leonardo era una revista internacional sobre el arte y la cultura y cosas así. El artículo originalmente fue en ruso y escrito por M. Lazarev. Yo no pude encontrar así tanta información sobre esta persona, pero en la nota de la revista original menciona que era un crítico de arte que era parte del sindicato de artistas de la Unión Soviética y envió ese artículo a la revista Leonardo. Y pues brevemente se trata, ¿no?, de eso, ¿no?, de cómo se organiza el trabajo artístico en la URSS, específicamente en los 70s. Entonces, no sé qué pensaron sobre ese documento, camaradas. Y sí, a mí es un texto que evidentemente como muchos de los que presentamos acá pues no conocíamos, pero que nos hace acercan un poco más justo al qué hacer de las artistas en la Unión Soviética y específicamente en un contexto socialista. Eh, Me llamaba la atención una parte del texto en la que se habla de cómo los artistas pues eran pertenecientes justo a este sindicato de artistas, pero mencionaban, ¿no? Cómo ellos estaban cómo este sindicato y cómo el contenido de las obras de arte que se presentaban por parte de los miembros de este sindicato, pues estaban comprometidos con cuestiones éticas, ideológicas y demás, ¿no? Es decir, no era una cuestión solo de hacer arte pues porque sí, ¿no? En realidad, pues como siempre lo sabemos, en la URSS se buscó profesionalizar el trabajo de las artistas y en algún punto en el texto se habla también de cómo, pues habían, ¿no? Como ciertos, comités, digamos, ¿no? Encargados de, pues también de alguna manera calificar las obras que se presentaban y sobre todo de exigir que tuvieran el máximo nivel en términos artísticos para ser entregados al pueblo, ¿no? Esto evidentemente no se ceñía única y específicamente a personas que hubiesen estudiado artes de manera profesional, digamos, universitaria, aunque sí lo menciona el texto, pero el texto comentaba, ¿no? O el texto sugería que pues también habían personas que no necesariamente pertenecían a esta línea, digamos, pero que sí tenían la oportunidad de exhibir sus obras, ¿no? Y demás cuestiones.
Y me parece importante, sobre todo, como hay una cuestión en la que hablan, ¿no? De cómo a los artistas, las artistas, durante estas épocas, pues se les garantizaban como cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Que tenían que ver como, pues, con guarderías, cuestiones de salud, cuestiones salariales, ¿no? De más situaciones, porque el arte sí se consideraba como una cuestión importante, digamos, en términos ideológicos y en términos también de formación, no solo del artista propio, sino también de la sociedad civil, ¿no? Es algo que me parece importante, pero que también me recuerda algo que alguna vez platicamos ya alguna vez, de cuando hace no tiene tanto, ¿no? De hace algunos años en Cuba, ¿no? Que se trataba de institucionalizar las artistas en las calles, por ejemplo, ¿no? A artistas itinerantes que trabajaban en las calles y se decía, pues, de su chamba que tienen en las calles, pues queremos que, pues que sí paguen impuestos, digamos, pero también se les van a otorgar todos los beneficios que tienen que ver con, pues, con seguridad social y demás cuestiones. Y en el caso específico, digamos, como del análisis desde acá, desde México, veíamos como algunos o algunas, pues camaradas decían que esta era una cuestión hasta autoritaria, ¿no? Como por parte del gobierno cubano por quererles quitar sus ganancias, ¿no? A los artistas y demás cuestiones. Y nosotros Y decíamos, decían que querían censurar también. ajá, ¿no? Y nosotros decíamos, pues es que en el contexto mexicano, pues no manches, las artistas del arte rogaríamos en realidad porque eso pasara, ¿no? Pues pues, por poder tener hasta, ajá, porque yo hasta lo pienso así, pues si se institucionalizara en una cuestión nacional, nosotras hasta podríamos tener, no sé, incluso yo creo que haciendo rap, haciendo lo que hace el camarada Iván, pues hasta una cuestión de seguridad social, pero no solo en términos de la salud, no solo en términos de un salario, por lo menos el mínimo, ¿no? Que nos garantiza la Constitución, sino hasta una cuestión de hasta de cotizaciones, lo pienso, ¿no? O sea, como para el retiro, como para las cuestiones, porque el texto sí habla de eso, ¿no? Este texto del Sindicato de Artistas sí habla de esta cuestión, de cómo sí hay una posibilidad también de tener esos fondos, digamos, como para retiros, y en los que el Estado y en los que estos comités seleccionadores de las obras, pues sí son encargados de garantizar esas cuestiones, ¿no? Entonces, me llama la atención como algo que puede ser favorable para la clase trabajadora desde contextos individualistas, digamos, pues para otros pudiese parecer algo como, no, no, el arte no tiene que estar sujeto como a las cuestiones del Estado, ¿no? No tiene que estar como sujeto a cuestiones ideológicas, lo que ya siempre hemos dicho, ¿no? Pues no existe tal cosa como un arte que no esté, digamos, impregnada, ¿no? Por cuestiones ideológicas, para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, hasta ahí dejo esa participación porque me parecía, pues, como importante esa situación. Bueno, si me permiten, a mí me gustaría destacar, en primer lugar, el contexto histórico. Se da ya en una etapa de la Unión Soviética en la que muchos calificaríamos de ya su etapa revisionista, ¿no? Cuando se dejó ya atrás al marxismo-leninismo después de la muerte de Stalin y del 20 Congreso del PQ, el famoso informe secreto de Nikita Khrushchev, donde denuncia el culto a la personalidad de Stalin, donde, etcétera, ¿no? Para el 77, si no me falla la memoria, ya no está Nikita Khrushchev, ya está Brezhnev, ¿no? Brezhnev, exactamente, ya está Brezhnev, y hay una nueva constitución a la cual acusan, ¿no? De permitir que se afiance este largo proceso que vivió la Unión Soviética de reinserción del capitalismo, que no fue de un día para otro, sino que empieza con el 20 Congreso del PECUS y va fortaleciéndose esa reconstrucción de una economía capitalista. Y la constitución de 1977 es muy importante porque se deja de hablar del proletariado y de que el partido es el partido del proletariado para empezar a hablar del partido de todo el pueblo. Y ahí hay una trampa bien cabrona, porque todo el pueblo, pues aquí en México todo el pueblo es Carlos Slim, es Ricardo Salinas Pliego y somos nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una trampa muy cañona, porque se empezó a decir que la URSS ya estaba transitando del socialismo al comunismo, lo cual no era cierto, ¿no? Solo era pues retórica. En fin, entonces en ese contexto se da, porque se menciona, ¿no? La Constitución de 1977 y pese a eso, pese a todo eso, pese a que ya son más o menos 2 décadas de que se dejó el marxismo-leninismo y se ha venido fortaleciendo el revisionismo en la URSS con Khrushchev, con Brezhnev y luego finalmente con el traidor de Gorbachev, obviamente se mantienen muchas dinámicas, ¿no? O sea, no es de un día para otro, así como no fue de un día para otro la construcción de la primer dictadura del proletariado, del primer gobierno obrero, tampoco de un día para otro puedes acabar con toda esta tendencia
de beneficiar a la clase trabajadora, en particular a los artistas plásticos, porque es un sindicato de pintores y de escultores. Y bueno, me llama la atención que en el texto se muestra claramente cómo se manejan bajo la lógica del centralismo democrático, ¿no? Hay un congreso quinquenal en donde van representantes de cada comité estatal. Es como bien bonito que dicen que en algunas provincias hay 4 o 5 integrantes del sindicato y en Moscú hay 15,000, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esa es la utopía o la apuesta de Hurtado, ¿no? Que algún día tengamos comités en muchas partes de la República Mexicana y que no seamos 4, 5, 8, 10, ¿no? Sino que seamos realmente una organización de masa y nos conducimos bajo esa misma lógica, ¿no? Un congreso que es el órgano de dirección principal y del cual colectivamente se deciden, digamos, las directrices del trabajo, en este caso el del sindicato, pues del trabajo artístico, político y también todas las cuestiones que ya mencionó Rima Roja de seguridad laboral, ¿no? Que me parecían maravillosas. Hay cosas como bien interesantes del texto, como el fondo de artistas, que es como una parte del sindicato, pero que se encarga de financiar como varias cosas. Construye casas, estancias, ¿no? Porque los pintores, por ejemplo, incluso, ¿por qué no decirlo? Los escritores, los músicos, de pronto sí necesitamos ese momento de ocio, de apartarnos un poco de la dinámica, voy a ponerlo entre comillas, para inspirarnos, ¿no? Para poder realizar nuestro trabajo. Es una condición, no es una jalada pequeño burguesa, sino el mismo texto está mostrando que es una condición que necesitamos los trabajadores del arte por peculiaridades específicas, ¿no? Y no estoy diciendo que sea bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, sino simplemente sí son peculiaridades que requieren nuestro trabajo, el tiempo de ocio para poder desarrollar la creatividad. Entonces decían que construían estas estancias en lugares pues, como en bosques o a la orilla de un lago, ¿no? Como para que acá la banda viera la naturaleza y se inspirara, ¿no? Se me hizo como muy chido. Y pues sí, básicamente, ¿no? Me parece un texto muy interesante. Me acordé mucho de los camaradas de Ecuador, de las y los camaradas de Ecuador que estuvimos en su Congreso Nacional en septiembre. Creo que también se manejan bajo esta misma lógica, una lógica similar. Ellos sí tienen muchos más y muchas más militantes, son una auténtica organización de masas, la UNAPE, la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador. Entonces, me quedé pensando en que les voy a compartir este texto, seguramente les va a gustar mucho. Y pues yo con eso cerraría mi participación y un agradecimiento al camarada Iván, que ya es el segundo texto que nos traduce, uno del vietnamita al español y ahora uno del inglés al español. Igual, pues ese reconocimiento al camarada Iván que nos hace llegar esos textos y ahí también se los estaremos compartiendo, se los dejamos en la descripción. Pues una vez más, Hurtarte, ¿no? Ahí trayendo las exclusivas. Y, y pues sí, algo que justo también me llamaba la atención es que, como bien dices, ¿no? De este contexto histórico, pues yo cuando lo comencé a leer, yo me imaginaba que era, no sé, en los años 30, así en las primeras décadas, ¿no? Pero realmente sí, como bien mencionas, ya es en una etapa, pues de lo que muchos considerarían, como dices, revisionista o terminal ya, del proceso de la Revolución Rusa, ya en los años 70, ¿no? Y, y pues justo por eso es esta parte que me sorprendió de que fuera ya tan tardío. Y pues que justamente, ¿no? Como bien mencionamos, ya quisiéramos que muchas de estas garantías que tenían aquellos artistas pues pudieran ser aplicadas, ¿no? A nuestros contextos latinoamericanos en torno a ser reconocidos, porque ahí sí tal cual son reconocidos como trabajadores del arte, ¿no? No como aquí en ¿no? de nuestros proyectos, por ejemplo, en la Ciudad de México con los artistas de Pilares, ¿no? Que pues ahora sí que no son considerados trabajadores, ¿no? Sino simplemente como que rentan alguna especie de servicio, ¿verdad? Talleristas, etcétera, pero no como trabajadores, y en este caso, pues sí, ¿no? Y y pues que justo tienen incluso el derecho a una pensión, ¿no? Que es algo también muy importante porque pues dice que les garantizaban las cuestiones para poder presentar pues, sí, sus exposiciones gráficas, donde habían lugares donde podían realizarlas o también lugares también para poder distribuirlas, ¿no? Que una pues era así, de manera independiente podían vender sus obras, pero pues también eran para diversas, sobre todo creo que era para instancias
del Estado, ¿no? De otras instancias propias del Estado, como para cuestiones gubernamentales, imagino que academias, escuelas, etcétera, para diversos pueblos y pues justo también el arte, ¿no? Todavía se ve, ¿no? En muchos barrios, incluso en varias naciones que pertenecieron a la Unión Soviética, pues que están rodeadas, ¿no? De muchos murales, esculturas, el mismo metro, ¿no? De Rusia, pues también está plagado, ¿no? De toda esta serie de cuestiones artísticas que está todo el tiempo ahí. Y pues incluso también me llama la atención, ¿no? Que se ponían de acuerdo, o sea, tenía que ser una cuestión democrática para determinar las líneas que iban a seguir de manera, digamos, general los artistas. O sea, no, o no sé qué tal, ahí sí también como me quedó un poco la duda que qué tanto se podría como que salir de esas líneas, ¿no? Que a lo mejor fueran como estandarizadas o si era muy rígido o si sí había cierta apertura, es como que también ahí me quedó más la cuestión analítica, qué tanto se podría, sí, como que a lo mejor mover un poco la vara, ¿no? De esa cuestión, pero pues que a final de cuentas era una decisión democrática, ¿no? Hacia dónde ir dirigiendo los contenidos y los mensajes. Eh, Interesante para conocer un poco de la organización del trabajo de los artistas en la Unión Soviética y pues que sirva como uno de tantos ejemplos para aplicarlo y sobre todo en espacios como este, que desde Urtarte pues es justamente ahora sí que como decimos, ¿no? La tirada es a lo que aspiramos para que podamos realizar ese tipo de cuestiones. Sí, sí, y bueno, en la próxima voy a buscar uno de músicos y, y escritores para ver cómo se organizaban esos sindicatos. Am, pero sí, lo que en general me resaltó fue cómo mencionaba que como, como la sociedad soviética se encargaba del aspecto material, ¿no? De la vida de los artistas, esto causaba que los artistas tuvieran como un sentido de doble responsabilidad hacia elevar su trabajo artístico, em, no solo para ellos mismos, sino para su sociedad en general, ¿no? Entonces, ese apoyo, pues, también les inculcaba, ¿no? El, esa responsabilidad hacia la sociedad soviética. Y también, como mencionó el camarada Demian, de las instancias artísticas, um, estuvo interesante cómo si a los artistas no les gustaba estar, ¿no? En las zonas boscosas o ahí en el río, también tenían la opción de ser parte de grupos que viajaban en diferentes puntos de la Unión Soviética, en zonas donde había proyectos industriales o las granjas, lo cual se me hizo muy interesante. Y también, pues, para mí en lo personal, que me gusta la historia de los pintores de la Unión Soviética, cómo llenaba o completaba la historia, porque cuando empiezas a aprender sobre las y los diferentes pintores, siempre mencionaban cómo pintaban en las granjas colectivas o en zonas industriales, y siempre me preguntaban, ¿no? cómo llegaban, cómo se movían de lugar en lugar bien fácil, y pues esta lectura sí como explicó eso, ¿no? Que el sindicato también se encargaba de todos los costos del viaje, y como ya se mencionó, pues hasta de su salud y todas las guarderías, los estudios, um, y sí. Y nomás para mencionar un poco um, cómo al interior del sindicato sí había como lucha ideológica, ¿no? Um, porque antes, porque ha habido diferentes sindicatos de artistas en la Unión Soviética y cuando Stalin todavía estaba vivo, adentro de esos sindicatos de artistas sí hubo pues esa lucha ideológica. Y no para mencionar la pintora Tatiana Yablonskaya, que fue parte de uno de esos sindicatos, era muy activa en esos debates ideológicos y pues criticaba, ¿no? Firmemente a otros trabajadores del arte que consideraba que se estaban alejando del arte soviético y teniendo más tendencias pues como se puede decir, individualistas. am, y pues nomás quería mencionar eso, ¿no? Para resaltar esa lucha ideológica que existía en estos sindicatos, ¿no? Y no fue como un grupo pasivo que nomás seguía lo que se les decía que hicieran, ¿no?
se lo vamos a intentar compartírselos para que también lo puedan revisar y compartir, etcétera. Y a ver cuando sacamos una edición, ¿no? Con un libro de Hurtarte con una colección de textos sobre el arte y cultura para también compartírselos. Cápsula biográfica. Noticiero Hurtarte. Bueno, camaradas, pues ahora vamos con su amada sección de noticias, la prensa rosa, la prensa roja que tanto les gusta, que tanto les encanta. Pues nada, vamos a arrancar con las noticias más importantes, ¿no? Pues les platico, voy a empezar yo, así rápido, conciso y directo. En semanas pasadas estuvo el plantón de los camaradas de la CENTE, pues luchando por la aprobación de la ley del ISSSTE 2007, si no me equivoco, sí, la ley de 2007, y pues digo, sabemos un poquito del contexto y de lo que pasó, pero no es de lo que les quiero hablar, ¿no? Les quiero hablar justo de cómo los camaradas de profesores de las distintas secciones, pues trataron de entrar al Zócalo de la Ciudad de México. Evidentemente no se les permitió porque había algo mucho más importante según la retórica del Estado mexicano, que era el FanFest. Así es, camaradas. Una serie de actividades pues, que se tienen que llevar a cabo durante un mes y medio en el contexto de el Mundial de la FIFA, de este organismo corrupto que ya todos sabemos pues a qué se dedica, que trata de todo menos de fútbol, ¿no? Trata de cualquier cosa de negocio y de cualquier cuestión menos del deporte, menos de lo que se supone que deberían de hacer este organismo, ¿no? En este contexto, pues también hemos podido ver cómo este FanFest, pues justo sirve para llevar a cabo una serie de conciertos, una serie de transmisiones de partidos de fútbol que pues juntan a grandes masas, tenemos que decirlo, ¿no? Del proletariado mexicano, pero no este proletariado que es clase para sí, es este proletariado que pues desafortunadamente pues está alineado como con estas cuestiones del fútbol y demás cuestiones, y esto lo han aprovechado las marcas, también tenemos que decirlo, ¿no? Primero, la entrada es imposible, si no van y se forman a las 5 de la mañana para entrar a estos partidos a un espacio que se supone que es público. Y en segunda, pues ahí si se quieren echar un refresquito o algo, pues les anuncio que les va a estar costando más o menos como 80 pesos, es lo que estuve investigando, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Y así es, aunque es un negocio que está enriqueciendo a la FIFA, que por cierto no está pagando impuestos en territorio mexicano por llevar a cabo todas estas cuestiones. A pesar de todo esto, camaradas, pues les tenemos que decir que todas estas pantallas, ese sonido, estos espectáculos, se está pagando con dinero del erario público, ¿no? Es decir, con los impuestos de todos y de todas. Desafortunadamente hemos podido ver cuáles son las prioridades del Estado mexicano. No se les atendió a los profesores, no se les atendió a las madres buscadoras, menos se ha atendido a los padres de Ayotzinapa también, que estuvieron en las distintas manifestaciones afuera del Estadio Azteca, que luego se renombró Estadio Banorte, que luego se renombró Estadio Ciudad de México para esta justa mundialista. Y pues nada, ¿no? Esa es como la cuestión. Entendemos que el gobierno mexicano no responde a intereses de la clase trabajadora, lo hemos dicho, a pesar de ser un partido socialdemócrata, pues justo eso es lo que es lo que nos mencionaba el camarada Lenin, ¿no? En los peligros de la socialdemocracia, pues se han puesto del lado del imperialismo, del lado del opresor, y pues nada, ¿no? Tenemos que estar atentos y atentas porque las movilizaciones siguen durante lo que resta del Mundial, no solo en Ciudad de México, también han habido movilizaciones en la ciudad de Guadalajara. En Monterrey me parece que no, pero pues así están las cosas, ¿no? Llevar a cabo eventos de carácter internacional con grandes ganancias, con gran derrama económica, pero que no tienen ningún tipo de beneficio, ¿no? Más que para quienes organizan, más que para quienes son los rostros de este gran negocio que es la FIFA y de este gran negocio que es este fútbol de las élites, ¿no? Porque insistimos y siempre vamos a insistir, amamos el fútbol, pero lo que está pasando en el Mundial, pues no es representativo, ¿no? De la clase trabajadora. Y pues hasta ahí. Y que muere el FanFest. Entonces, va la noticia que investigué. En recientes días, la secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Ana Francis Moore Weigand Patiño, mejor conocida como Ana Francis Moore, una exintegrante de esta famosa agrupación Las Reinas Chulas, que hacían teatro cabaret político inspirado, digamos, en la tradición de Bertolt Brecht, heredera de la tradición de Jesús y de Liliana Felipe, de Jesús Rodríguez y de Liliana Felipe, que fundaron el bar El Hábito y luego ellas le cambiaron el nombre a Teatro Bar El Vicio, etcétera.
Bueno, ahora ella es secretaria de Cultura, ya dejó de trabajar digamos, en las cuestiones de gestión cultural desde la ciudadanía. Y bueno, pues la mujer tuvo la grandiosa, maravillosa y extraordinaria idea de convertir la casa del poeta Ramón López Velarde, un recinto cultural que se encuentra sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, una de las zonas más gentrificadas, más atacadas, más, pues sí, agresivas contra la población originaria en la Ciudad de México. La Casa del Poeta se fundó después del sismo del 85 a iniciativa de varios intelectuales, entre ellos Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, y le pusieron así ese nombre, el nombre del creador del poema La Suave Patria, Ramón López Velarde, porque ahí falleció, ahí pasó los últimos días de su vida. Entonces se crea la Casa del Poeta, se crea dentro de la Casa del Poeta, que era una vecindad que el gobierno, en ese entonces el Departamento del Distrito Federal, se apropia del predio o lo expropia y construyen este centro cultural. Hay una biblioteca que es la biblioteca Efraín Huerta, donde hay un acervo de Efraín Huerta. Está la biblioteca Salvador Novo, donde también hay un acervo de Salvador Novo. Estaba la cafetería Las Hormigas, yo la llegué a visitar hace mucho, mucho tiempo, 3, 4 veces. Solamente iba a tomarme un cafecito con alguna chica, y llegué a ver presentaciones de libros de escritores que iban empezando, no de luminarias, sino de escritores que iban empezando. Y esta era la importancia de la Casa del Poeta, que era un espacio donde escritores, escritoras, poetas que no son el jet set, sino que apenas empezaban ahí a dar sus primeros pasos, les abrían las puertas para presentaciones de libros, para talleres literarios, para talleres de poesía, etcétera. También alguna vez asistí también tenían una galería, entonces a una presentación de unas esculturas. Y entonces Ana Francis Moore dijo: no, vamos a convertir la cafetería Las Hormigas en un teatro cabaret. Entonces la banda Poeta, que al parecer si nosotros somos dispersos, ególatras, etcétera, esto dicho por los mismos poetas y las mismas poetisas, ellos son así el primer lugar en cuanto a dispersión, en cuanto a no organización, en cuanto a envidias, egos, etcétera. Lo digo porque escuché una entrevista de Bellinghausen, y que es poeta, y Hermann Bellinghausen, y él mismo se sorprendía cómo el gremio de los poetas se logró unir para frenar esta ocurrencia de Ana Francis Moore. No estamos en contra del teatro de cabaret, no estamos en contra de esta tendencia brechtiana que es muy importante, pero hay un chingo de espacios en la ciudad donde puedes poner ese tipo de programación cultural, que es muy buena también y muy necesaria, pero rompe totalmente con la lógica de la Casa Ramón López Velarde, la Casa del Poeta. Al parecer ya se frenó el proyecto, pero todavía no se logra. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México recurre a este discurso que es muy parecido al de los sionistas. Estás criticando el teatro cabaret porque eres elitista, eres homofóbico, estás en contra de la diversidad sexual, etcétera. No, no estamos en contra de eso. Es que hay otros espacios, y esta Casa del Poeta ya tenía su función, y más bien la están dejando morir por falta de presupuesto. Lo que requiere es atención, lo que requiere es revitalización, y no que venga Ana Francis Moore con sus ocurrencias a poner ahí un teatro cabaret, ¿no? Entonces, esa era la noticia que les quería compartir, camaradas. Nada más. Bueno, camaradas, ya los va a llevar a Veracruz, y como hemos estado reportando aquí en Prolet Cult en videos anteriores, la comunidad artística cultural de Veracruz se ha estado organizando y movilizando desde el año pasado, desde que se empezaron a organizar y movilizar en contra de la fusión de la Secretaría de Cultura y Turismo en 2025. Las y los trabajadores del arte han podido frenar este plan, y recientemente lograron obtener el acceso a usar espacios en beneficio de pues, su objetivo de difundir el arte y la cultura. La Dirección de Cultura Municipal en la capital de Veracruz publicó un plan oficial donde se establece que el ayuntamiento no le cobrará a la comunidad artística de la capital para el uso de 3 edificios: el Foro Guadalupe Valera, el Museo de la Música y el Museo Casa de... Ay, perdí el nombre. Bueno, 3 edificios en Veracruz. También se les permitirá a que, si así lo desean, cobren el acceso a cualquiera de sus eventos, y no habrá pago de impuestos por el boletaje. Entonces, considero que hay que seguir
ponen atención a lo que sucede en Veracruz con este sector artístico-cultural que ha mostrado, ¿no?, cómo sí se puede organizar el sector artístico-cultural para, pues, en beneficio de sus diversas demandas a los problemas que enfrentan como sector. Bueno, camaradas, pues con esto terminamos las noticias de este capítulo de Prolet Cult. Espero que les haya gustado y ya saben que compartan en sus espacios de lucha y nos estamos viendo el próximo capítulo. Chau, chao. La entrevista. Bueno, camaradas, seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, y en esta sección de las entrevistas hoy estamos nuevamente en vivo en el plantón de la CENTE, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y tenemos invitado a Florentino López, el presidente nacional del FPR. Este es el programa 26 y me parece que tuvimos en el programa 2, cuando hicimos el programa número 2 de Prolet Cult. Entonces, bueno, en aquella ocasión nos hablaste del FPR y un poco de tu vida como militante, pero en esta ocasión, por la fecha, pues nos gustaría que nos hablaras acerca de la APO, porque sabemos que fuiste, pues, participante de ese movimiento y que tuviste un papel destacado. Entonces nos gustaría conocer tu experiencia con respecto a ese proceso. Entonces, bueno, pues para empezar, la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que nace en 2006. ¿Cómo nace la APO? ¿Cuál es el contexto? Porque pues no nació así de la nada, ¿verdad? Hay un contexto previo. ¿Cómo fue que nace la APO? Sí, bueno, en primer lugar agradecer al equipo de Prolet Cult por invitarme a este espacio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que ven este programa, que lo siguen y lo hacen posible que haya ya llegado hasta este número de episodios. Y bueno, pues bueno, además que tenemos hoy un set ad hoc para hablar de todo este tema de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y bueno, para entrar directamente al tema y ser muy específicos, concretos, nosotros hemos señalado que, a diferencia de los intelectuales, de muchos que han escrito sobre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO no nace justamente como generación espontánea, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier proceso social, como fue la APO, tiene un antecedente, tiene una razón de ser, y nosotros lo remontamos en primer lugar a que la APO fue una respuesta de los trabajadores y el pueblo de Oaxaca frente a la ofensiva de la política neoliberal, de la política imperialista, de la política del sistema capitalista que estaba desarrollando en una zona específica que es Oaxaca. Y cuando hablamos de que es respuesta de esta política, estamos hablando de que el imperialismo, el sistema capitalista e imperialista en su conjunto, para ese territorio, desde hace décadas, muchas décadas, viene teniendo un plan específico, ¿no? Y ese plan consiste en desarrollar en el sentido capitalista toda la región sur-sureste del país, que debemos de saber que es donde están ubicadas, en primer lugar, los mayores recursos naturales del país, incluyendo los países del sur de México. También es una zona geoestratégica muy importante, sobre todo porque es en la zona del Istmo de Tehuantepec, es el punto en donde están los puntos más próximos entre dos océanos, es decir, el Golfo de México y el Océano Pacífico. Y bueno, desde hace muchas décadas el sistema capitalista e imperialista
ha diseñado y ha tenido el interés, por un lado, de saquear esos recursos naturales para el beneficio de las ganancias de los grandes monopolios internacionales, y en segundo lugar de utilizar esta característica específica de ser el cinturón más pequeño de la República Mexicana, después el Canal de Panamá, son los puntos más cercanos. Entonces, estas características geopolíticas y de recursos naturales han servido para que el imperialismo norteamericano principalmente haya diseñado un plan o diversos planes, o más bien dicho, el mismo plan que ha cambiado de nombre en diferentes épocas. En un primer momento se denominó Plan Puebla-Panamá, luego Plan Mesoamericano, luego megaproyectos de la Cuarta Transformación, Tren Maya, pueblos de desarrollo del bienestar, Tren Maya, etcétera, etcétera, ¿no? Tren transísmico, etcétera. Entonces, para poder implementar estos proyectos para el imperialismo, le era imprescindible tener un gobierno que pudiera ser capaz de garantizar la imposición de estos megaproyectos. Entonces, el imperialismo, junto con la oligarquía mexicana, el gobierno mexicano, habían experimentado diferentes maneras de imponer estos megaproyectos, pero en ese periodo particularmente de hace 2 décadas, estamos hablando de hace 20 años, al principio de este siglo, el imperialismo decidió que estos proyectos iban a imponerse sí o sí a sangre y fuego, y para eso requería un gobierno local en Oaxaca que tuviera estas características, que encarnara esta política del sistema capitalista imperialista de imponer estos megaproyectos a sangre y fuego, y eso es para lo que sirvió el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, un gobierno priista que sucedió al gobierno de José Murat, y que desde su llegada en 2004, pues su campaña fue esa, ¿no? Es decir, vamos a echar a patadas a quienes se opongan a la política del gobierno, vamos a prohibir las marchas, los bloqueos, no vamos a permitir manifestaciones en este estado, y justamente eso es por lo que inició ese gobierno, que provocó que Oaxaca, casi como una olla de presión, pudiera, como diríamos, sintetizar todas las inconformidades de campesinos, de indígenas, de jóvenes, de colonos, de diversos sectores del pueblo de Oaxaca, que pudiera estallar en una rebelión, en una revuelta popular que, digamos, que tuvo su punto más intenso en el año 2006, a partir también de una represión salvaje que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz pretendió imponer contra el magisterio de Oaxaca el 14 de junio del 2006, y a partir de ahí, digamos, que da origen a las condiciones para que naciera la Asamblea Popular del Pueblo. Así es, junio de 2006, estamos en el mes de junio, 20 años después, como bien lo dices, por eso nos parecía importante a Ultrarte y a este podcast de Pro School retomar el tema de la APO. Y bueno, pues ya lo has dicho bien, ¿no? Es un proyecto con muchos nombres. Incluso históricamente se habla que desde la época del porfiriato no, con Juárez. De hecho, Juárez, para obtener el apoyo de Estados Unidos en contra del imperio de Maximiliano, tuvo el apoyo de Estados Unidos, y que se dice que a cambio se estaba comprometiendo proyectos importantes en el mismo de Tehuantepec. Sí, efectivamente es una zona fundamental, ¿no? Geoestratégica, como ya nos lo explicaste, plagada de recursos naturales que necesita el capitalismo imperialista para seguir desarrollándose. Y bueno, hay todo un antecedente, ¿no? De sucesos tanto en Oaxaca
como a nivel nacional, ¿no? Desde cuestiones que van a lo mejor de la lucha más institucionalizada, como fraudes electorales, en el caso de el intento de desafuero a López Obrador, hasta cuestiones ya más de la lucha social, digamos, más álgida, como el caso de Atenco, la cancelación del aeropuerto, luego la revolución en 2006, y todo eso, digamos que va dándole forma, ¿no? a la rabia, al coraje del pueblo, pero que sin duda alguna en Oaxaca con la APO cobra un gran protagonismo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la historia está plagada de ejemplos que cuando se busca reprimir a sangre y fuego, lo único que se consigue es exacerbar aún más, ¿no? La molestia de la clase trabajadora y se agudiza la lucha de clases, más allá de que la población pueda tranquilizarse o la represión surja un efecto, por el contrario siempre resulta contraproducente para el orden capitalista burgués, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿tú cómo te insertas en la APO? ¿En qué organización estabas? ¿Cuál fue más o menos el papel de la organización en la que estabas? Y un papel un poco más personal. Bueno, son hace muchos años y muchos kilos atrás, pero yo me incorporo en el 2006. Bueno, debemos decir que el 2000, digamos que todo el mundo ya propiamente de los 6 meses más agitados, inicia el 22 de mayo del 2006 con el paro indefinido que declara la sección 22, y junto con la sección 22 de la CENTE iniciamos un plantón estatal en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Entonces nosotros, yo siendo militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la UJRM en ese momento, estudiante de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la UAPO, nos tocó iniciar esta jornada con la CENTE, pero que además antes de eso veníamos construyendo junto con la CENTE, el Frente Popular Revolucionario y otras organizaciones, diversos procesos unitarios, ¿no? Es decir, dentro de la universidad habíamos construido el Bloque Democrático Universitario, en el movimiento social habíamos construido la promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, que era una sección estatal de las fuerzas a nivel del país que estaban construyendo la unidad. Entre los sindicatos éramos parte del Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca, el FESODO. Había un colectivo por la democracia de las ONGs, organizaciones de la sociedad civil, y nosotros como Frente Popular Revolucionario, bueno, como UJRM, siendo parte del FPR, nos involucramos desde este proceso antes del surgimiento del APO para ayudar en unificar la lucha del pueblo de Oaxaca, y así es como nos incorporamos, y personalmente yo me incorporo en el plantón de la sección 22, y bueno, ya a partir del 20 de junio del 2006, como vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, siendo o incorporándonos como integrantes y representantes del FPR dentro del APO. Ok, fueron meses, por lo que me he documentado sobre la APO, fueron meses muy intensos, de como muchos movimientos, ¿no? De altivez, de mucha fuerza, y después de un proceso como de, pues sí, como de decaimiento, ¿no? ¿Cómo fueron esos meses más o menos de junio a qué mes estamos hablando? Porque igual, ¿no? Desde la visión de los medios, pues se dice que hasta noviembre, ¿no? Más o menos es que dura la APO, pero seguramente duró más, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron esos meses que viviste tanto tú como el FPR como la UJRM? Bien, pues como tú sabes, hay periodos muy largos en donde pasa la historia como muy lentamente, ¿no? Pero hay minutos, segundos que todo puede cambiar, y se sintetiza años y años de acontecimientos económicos, políticos y sociales en un corto periodo, ¿no? Entonces, digamos que la etapa más esplendorosa de la APO es desde su surgimiento en junio del 2006, específicamente el 20 de junio se realiza la Asamblea Constitutiva
nace peleando, digamos, ¿no? Nace en medio de la batalla, no nace en frío la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y entonces por eso sus días más esplendorosos abarcan de ese momento hasta el 25 de noviembre del 2006, en donde hay una ocupación policíaco-militar de la ciudad y la APO incluso pasa a un periodo casi de semi-clandestinidad en su funcionamiento, pero no desaparece, ¿no? Sino que continúa, y entonces su proceso de desarrollo se convierte más lento, más y bueno, sobrevive varios años, ¿no? Como una organización, digamos, concreta, porque pues digamos que propiamente si no podemos decir que la APO también desapareció, ¿no? Porque ninguna de sus fuerzas, es decir, los miles de personas, de maestros, de campesinos, de obreros que fueron parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues no pueden, así como no nace por generación espontánea, tampoco puede desaparecer como generación espontánea, sino pasa a un desarrollo diferente, ¿no? Entonces, ese digamos que es un primer lugar, una primera cuestión. Ahora, como dije, la APO nace peleando, ¿no? Ya la APO nace con la consigna de la caída del tirano Ulises Ruiz Ortiz, que ya expliqué que sintetizaba la política fascista del régimen en ese momento, que había intentado masacrar y desalojar más de 60 cuadras del centro histórico el 14 de junio, miles de maestros apoyados por padres de familia, organizaciones, todo el pueblo se levanta y no es posible con un operativo de más de 8,000 elementos de diferentes corporaciones policíacas, con helicóptero, con gases lacrimógenos, intentan desalojar y se topan con pared porque el pueblo respalda al magisterio, y justamente en ese momento la APO nace en medio ya de esa pelea, digamos, intensa del pueblo de Oaxaca, y entonces se involucra lo que hace de la APO como que esa instancia que organiza, diríamos, la insurgencia del pueblo de Oaxaca, la rebelión del pueblo de Oaxaca, la revuelta del pueblo de Oaxaca. Desafortunadamente, decimos nosotros, no se convirtió en una revolución propiamente, ni una insurrección propia o técnicamente hablando, ¿no? Pero es un gran levantamiento popular que se extiende por todo el territorio estatal. Entonces la APO lo que hace es tratar de organizar, centralizar, darle orden, tanto organizativo como político, como en sus formas de organización, en sus formas de lucha, a este levantamiento popular contra el gobierno de Oaxaca. Levanta como bandera única la caída de Ulises Ruiz Ortiz, pero muy pronto entonces la APO se pregunta, ¿no? Si cae Ulises mañana, ¿qué sigue, no? De ahí que a lo interno empezó a discutir, además de que se mantiene el plantón en la capital del estado, se expande en los diferentes municipios y regiones del estado de Oaxaca, crece la movilización. Para el 28 de junio era una tercera megamarcha. El primero fue el 1 de junio, el segundo el 8 de junio, el tercero el 15 de junio después del intento de desalojo, y el 28 de junio decimos nosotros que se realiza la movilización más grande de la historia de Oaxaca hasta ahora, más de 1 millón de personas en la capital del estado, de un estado que no tenía más de 3,5 millones en ese momento de habitantes en todo el territorio estatal. Entonces la APO digamos que se forja en esa pelea, en discutir cómo organizar la lucha contra el tirano, pero llega agosto, digamos que casi 2 meses después de debates internos, de construcción interna, de buscar una alternativa que vaya más allá de la caída de Ulises Ruiz Ortiz, de haber logrado transformar la lucha económica por demandas inmediatas de los profesores a una lucha política, y en agosto más o menos se decide realizar algo que se llama Foro Nacional por la Justicia y la Gobernabilidad para el pueblo de Oaxaca, y ahí se construye el programa político que luego abraza la APO, y ese programa político entonces plantea la necesidad de luchar por una nueva constitución
por un gobierno obrero, campesino y popular, ¿no? En términos muy generales, de plantearse no solamente como una organización opositora al régimen, sino de plantearse una organización para construir, algunos dicen, nosotros decimos, para tomar el poder de las masas populares que están, digamos, que levantadas contra el gobierno, tirarlo, pero además construir algo nuevo, y ese algo nuevo tiene que digamos que sintetizarse en unas nuevas leyes, en unas nuevas instituciones y en una nueva constitución con un gobierno obrero, campesino y popular. Eso, al mismo tiempo, en la calle crece la movilización entre el 22 de agosto y el 29 de octubre. Digamos que es el periodo que nosotros podemos decir que tiene más cercanía a lo que muchos analistas de este proceso le llaman la Comuna de Oaxaca. ¿Por qué? Porque con más de 1000 barricadas en toda la ciudad de Oaxaca se tomó el control político, económico y social de la ciudad sin que hayamos podido tomar el poder propiamente, ¿no? Pero estábamos como evolucionando hacia ese momento. Todas las noches se levantaban estas barricadas en contra de la violencia que implementaba por parte del régimen contra la APO. Después, estamos hablando del 29 de octubre, entra en auxilio del gobierno local las fuerzas federales, la Policía Federal Preventiva del gobierno de Vicente Fox en ese momento, entran a ocupar la ciudad de Oaxaca para prácticamente tomar el control de la ciudad a sangre y fuego de nueva cuenta, y empieza otra etapa en ese periodo álgido de la lucha, una etapa de ocupación, pero no derrotan a la APO, ¿no? Conviven con la APO, se disputan casi palmo a palmo el control de la ciudad con la APO en ese periodo, pero 27, 28 días después, el 25 de noviembre de 2006, las fuerzas federales pasan a una ofensiva total y ocupan ya, digamos, totalmente la ciudad de Oaxaca. Esa noche, digamos, como la noche más oscura políticamente para el pueblo de Oaxaca, hay una ofensiva, más de 350 detenidos, todos ellos que se trasladan hasta en la cárcel del Nayarit, prácticamente desterrados de su territorio, y con el temor de que si los detienen en alguna parte de Oaxaca, el pueblo vaya a rescatarlos. Pero también la policía siembra terror en toda la ciudad y prácticamente declara desaparecida la APO, precisamente el régimen declara desaparecida la APO. Fíjate que se me vinieron muchas imágenes, por ejemplo, que el día 26 un grupo de personas junto con Ulises Ruiz el Tirano salen a limpiar y a lavar con jabón las calles, como tu jefa de gobierno hace algunos días aquí en la ciudad. Es algo, y salen brigadas con vestidos de blanco, con marchas agradeciendo al gobierno, y gritaban como los que vimos ahora alrededor del estadio, gritaban consignas como queremos paz o algo así, ¿no? Sí, queremos paz. Bueno, pues esas imágenes que estoy viendo ahorita se me vienen porque cuando la policía entró, barrió con la APO, entonces nosotros pasamos, como dije, casi en la semiclandestinidad. Tenían una lista de los dirigentes de la APO con retenes en las calles principales de la ciudad, en la entrada, en la salida de la ciudad, en los caminos, entraron en varias escuelas, detuvieron a algunos maestros frente a los salones de clases, se los llevaron, y todo eso, digamos que entramos en una nueva etapa de resistencia de la APO, y 2-3 meses tuvimos que reunirnos a escondidas, de manera semi-clandestina, de tal manera que sobreviviera la organización, que sobrevivió varios años después, que logró liberar a más de 350 presos políticos,
que logró de alguna manera resistir y sobrepasar toda esta situación, a pesar de que no logramos una victoria en torno a la caída de Tirano, porque las fuerzas federales fueron al rescate de Ulises Ruiz Ortiz, un pacto entre el PRI local y el PAN federal, para evitar incluso de que curiosamente la lucha del señor Andrés Manuel López Obrador en el país no se disbatiera, y le amenazaron al PRI, al revés, el PRI amenazó al PAN de que si caía Ulises Ruiz, podía caer Calderón, que iba a seguir el poder. Sí, me acuerdo de esa consigna que se escuchaba incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ulises ya cayó, ahora sigue Calderón, ¿no? Era una de las consignas. Incluso me acuerdo también, por esos días fui a ver a Joaquín Sabina, que vino a dar un concierto, y en una canción cambió una palabra y dijo como que si lloviera en Oaxaca, y toda la gente se refería al Apo, y unas personas sacaron una manta y bueno, se las quitaron, y fue ahí un pequeño enfrentamiento. Pero, o sea, sí me acuerdo muy bien, ¿no?, de esa consigna de Ulises ya cayó, ahora sigue Calderón. Son muchos temas muy interesantes y nos podríamos echar horas solo hablando de las barricadas, hablando de la represión que estuvo cabroncísima, o sea, los grupos paramilitares, los famosos escuadrones de la muerte. 28 muertos oficialmente hubo en ese momento. Claro, no dejó de haber hostigamiento, asesinatos durante todo el movimiento. En fin, ¿no? También me vienen a la mente pasajes de la guerra civil en Francia, además, ¿no?, cuando habla justamente de la Comuna de París, o algunos pasajes de la historia del PECUS, de la revolución de 1905, ¿no?, de cómo ciertas condiciones no permiten que trascienda más allá, ¿no?, esa primera revolución de 1905. En fin, podríamos hablar horas y horas, pero ya para cerrar, porque el tiempo es breve, y ya que lo decías ahorita, hay cosas que estás viendo en este momento que te recuerdan o que te remiten al 2006. ¿Cuáles serían, así muy brevemente, las experiencias, las enseñanzas, lo que nos dejó la APO, que podemos replicar hoy en 2026, o que podemos analizarlo y readecuarlo a este nuevo contexto? ¿Cuáles serían esas enseñanzas? Sí, bueno, lo primero, y justo por eso hice estas citas, porque es muy importante saber, primero, de que la política del gobierno actual, o sea, los proyectos que nos presentan como grandes novedades el Plan Puebla, el corredor transísmico, los polos de desarrollo del bienestar, todo esto es contra lo que luchamos en el país, y ahora se está comprobando con este gobierno. Segundo, de que muchas de las políticas ahorita represivas que está aplicando el gobierno contra la son las tácticas, por ejemplo, crearon una página el ambiente mundialista en que México es campeón. Pero bueno, el tema es que el tema es que muchas de las políticas que hoy está aplicando el gobierno de Sheinbaum contra la huelga se parecían a la del 2006, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo había una página web que sacaba las caras de los dirigentes del APO y los tachaba cuando morían o cuando caían presos. Ya cayó, ¿no? Así como este cartelito de las caras de los secretarios generales que estaban diciendo ahorita lo que comenté, de las guardias blancas, de las consignas, eso, ¿no? Ahora, de parte del movimiento, nosotros decimos que la APO, como una forma de organización que sintetizó todas las formas, porque en la APO estuvimos desde los anarquistas, los socialdemócratas, los ecologistas, los grupos religiosos que estaban luchando, los comunistas, todas las expresiones populares que logramos estar en una sola organización. Es lo que requerimos en el país en este momento. Por eso nosotros insistimos en que es indispensable una Asamblea Nacional del Proletariado del Pueblo de Oaxaca, cuando se
decimos eso, justo nos estamos refiriendo a la experiencia que se vivió la APO como la síntesis de la unidad real que necesitamos todos los pueblos para enfrentar la política imperialista que hoy sigue presente. También la APO fue una expresión de huelga general, ¿no? Nunca se quiso llamar así, huelga general, pero el hecho de que se hiciera la combinación de todas las formas de lucha, desde las más pacifistas hasta las más violentas en el tiempo de los 6 meses que hemos hablado, hoy siguen siendo vigentes. Entonces, por eso también nosotros decimos que el movimiento de los trabajadores, el movimiento de la clase obrera hoy, en 2026 en México, no va a adquirir nuevas dimensiones, no va a crecer más, no va a alcanzar nuevas victorias, sino es que está pensando, además de construir una sola organización que se sintetice, pero también un plan de lucha nacional único que pueda expresar todas las luchas, y eso es lo que estamos planteando como huelga política general. Entonces, son los aspectos que me parecen más relevantes y que por eso es tan indispensable conocer la historia de la APO, es tan indispensable mirar, porque en las últimas décadas yo he dicho que seguramente hay otros pueblos en México, porque no es solo Oaxaca el pueblo que ha dado más de qué hablar en este proceso. Hay muchos pueblos que han regado incluso más sangre que Oaxaca, pero que esta experiencia del APO nos sirve hoy para proyectar la lucha del pueblo mexicano. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Florentino. Importantes estas reflexiones finales sobre la importancia de la construcción de este gran frente único. En la APO también hubo trabajadores del arte, por supuesto, de ahí viene Hurtarte, justamente de esa experiencia de la APO, también por eso es importante para nosotros. Y pues bueno, te agradecemos mucho el tiempo, las palabras, y sabemos que será de gran utilidad para las personas que vean, sobre todo para el tema de la cohesión y de la organización de la lucha social. Muchas gracias al equipo de Prolecult y que sigan viendo nuevos episodios importantes para aprender de todas las ramas, digamos, de la lucha de clases. Gracias. Gracias. Camaradas, esto fue Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Si eres una persona con conciencia de clase, esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de tu gusto. Si eres una persona clasista, conservadora y reaccionaria, esperamos que nuestro programa haya sido de tu disgusto. Agradecemos enormemente su atención y compañía. Por favor, no se olviden de dar clic a la campanita, comentar el video, regalarnos un like y compartir con sus camaradas para llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Prolet Cool, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Yo no me escondo en silencio porque de verdad es como suelo escapar. Yo he preferido cantar con libertad de soñar, que todos seamos el mar, que todos seamos la sal. Yo no le temo a volar y a soñar que el mundo gira.